Buenas a todos, yo soy Roberto Latakia y este es mi canal Zona Orgánica y hoy os quiero traer un vídeo de encuentra las 7 diferencias Bike V6 Vintage Edition, Bike V6 Plus. Como sabéis, tengo una revisión que durará una hora por lo menos del Bike V6 Vintage Edition, donde podéis ver todos los pormenores del atomizador, cómo está construido todo. Entonces, como en ese vídeo ya pienso que lo explico todo, en este me voy a centrar en otras cosas que no es tanto enseñaros el atomizador a fondo. Voy a intentar enseñaros sobre todo las diferencias que hay entre uno y otro, y aparte os voy a hablar de un par de cositas que no probé en el anterior vídeo cuando lo hice. Por ejemplo, no probé la campana rounded, solo probé la flat. Entonces en este vídeo sí os voy a hablar sobre ella. Para que esto no sea muy largo, vamos a bajar ya al macro y vamos a ver qué es lo que nos trae el Bike V6 Plus en la confección. Vamos para abajo. Nuestro Bike V6 Plus repite la misma confección que el resto de Bike, es decir, una caja de cartón con tapa magnética. Abriéndola, lo primero que nos encontramos sería el manual, el clásico manual de los Bike que nos da toda la información referente al atomizador. Lo siguiente es una bolsa con tórica y tornillos de repuesto. Encontramos también un drip en policarbonato y acero, el cual podremos separar en dos partes. Fijaros. Y por último daríamos con el atomizador. El atomizador viene con una confección mucho más sencilla para abaratar el coste. Al contrario que el Bike V6 Vintage Edition, solo nos trae una campana. La campana estándar flat, es decir, la totalmente plana. Vamos a empezar a desmontarlo y a ver las diferencias que encontramos con el resto de Bike. Tenemos la tapa a presión, idéntica que en el Bike V6 Vintage Edition, lo único que cambia es que la tórica pasa a ser de silicona. Desmontamos el tanque de policarbonato, que es idéntico que en el Bike anterior. También la campana, igualmente idéntica, completamente plana, la versión flat. Y por fin llegamos a donde se han producido los cambios. Aquí tengo el Bike V6 Vintage Edition y el primer cambio, si os fijáis, son los agujeros de drenaje. En el Bike Vintage Edition los agujeros de drenaje son redondos. En las versiones Plus lo que han hecho ha sido hacer una ranura bastante más larga para que el líquido entre mucho mejor. Como veis, en el interior de los decks no cambia absolutamente nada, se mantiene todo invariable. Aquí llevo puesto el Airflow de 1.4 milímetros y aquí vengo con el que trae de serie, que es el 1.7 milímetros. Otra cosa que ha cambiado, si nos fijamos, es que volvemos a encontrar el uso de tóricas de silicona en lugar de NBR. Un elemento nuevo que ha introducido también Vape System en este Bike V6 Plus es una anilla de aire con stop al principio y al final. Primero lo voy a mostrar. Aquí acaba, no podemos girar más, y aquí también acaba, no podemos girar más. Esto es gracias a este tornillo que han puesto aquí. Este tornillo se lo podríamos quitar, y aquí tiene un rail por el cual viaja ese tornillo. Este sería el Bike V6 Vintage Edition. Si le quitamos la anilla de aire, como veis es totalmente plana, no trae ningún rail y además aquí no tenemos ningún tornillo. Quiero mostraros una cosa, y es que dando simplemente un giro de campana completo ya se empieza a mostrar la ranura de drenaje de líquido. Entonces, con un simple giro, incluso menos de un giro, algo menos, ya nuestro atomizador estaría drenando. Ahora, sin embargo, en la versión Vintage Edition, si damos un giro completo, ese pequeño punto es insuficiente para que drene el líquido. Entonces tendríamos que dar uno y un poco más, quizá incluso 2 giros completos. Esto, como dije en el Bike V7, va a alterar el volumen interno de la campana, con un sistema muy parecido al que tiene, por ejemplo, el Spica Pro, que todos lo conocéis. Entonces, como en los Bike versión Plus, simplemente con 3/4 de giro ya el atomizador está drenando, tenemos mucho más espacio para jugar con el volumen interno de la campana, desde una posición muy baja a una posición bastante más alta. Montar de nuevo nuestro Bike es una cosa muy sencilla, simplemente tenemos que poner la campana, después pondríamos nuestro tanque y terminaríamos cerrando con la tapa. Y bueno, ya lo suyo va a ser que vayamos haciéndole un setup y veáis cómo se monta el atomizador. Vamos al lío. Flying out of sight, kaleidoscope in black and white, paralyzed by what you do, indecision, catch 22.
Another life, another time, another superficial state of mind. I lose myself and lose control. I'm falling down the rabbit hole, and I'm long gone. Bueno gente, ya lo tenemos por aquí, Bike V6 Plus. Le he metido Cantal 27GA, 6 vueltas en guía de 2,5 milímetros. Es el setup que le meto a todos los bikes. Hay un pequeño truquillo para que la mayoría de los bikes drenen bien, y es que el algodón no sea muy largo. Que el algodón toque el fondo del deck muy ligeramente, o que apenas ni llegue a tocarlo. Los atomizadores drenan mucho mejor cuando el líquido entra por lo que serían las puntas del algodón y no por los laterales. Cuando tocan la punta de las fibras, el líquido entra mucho más rápido al algodón y drena mucho más rápido. Tengo aquí también el Bike V6 Vintage Edition para comparar el tema de las caladas, así que vamos a escuchar cómo cantan. En este llevo puesto, como he dicho, el agujero de 1.7 milímetros debajo de la resistencia, y en este el de 1.4. Tanque estándar, tanque enano. Como veis, en tema de sonoridad son muy parecidos. De los bikes clásicos, es decir, bikes V6, V7 y V8, yo pienso que los V6 son los que tienen la mejor calada de todos. La calada con menos turbulencia, que bueno, se escucha el aire pasar y tal, pero no silba, no es violenta, no es turbulenta. Bueno, yo creo que ya lo hemos visto todo por aquí abajo, así que vamos a ir hacia arriba y vamos a comentar un poco las diferencias que tienen estos dos atomizadores. Venga, nos vemos arriba. Si os fijáis, con el agujero de 1.7 milímetros abajo de la resistencia ahora produce mucho más vapor que como yo usaba el Bike V6 Vintage Edition, que lo usaba con el agujero de 1.2. Ahí el vapor se enrarece un poco más y no sale tanta cantidad. También decís que ahora lo llevo a 17 vatios y antes lo usaba a unos 12-13 vatios, hasta que entendió mejor el atomizador. Pese a que los cambios que se han producido en el atomizador parecen mínimos, en realidad afectan mucho al rendimiento y al uso del atomizador. El tema de poner una ranura en lugar de un agujero para el drenaje cambia muchísimo el setup. Pasa como con el Bike V7 Vintage Edition y el Bike V7 Plus. El setup se vuelve mucho más sencillo, te perdona mucho más, da muchos menos churrascazos, el drenaje es más constante, es mejor. También chupa más una versión Plus que una versión normal. Hay que tener varias cosas en cuenta a la hora de hacerle el setup. Una de ellas es que el agujero que tú tengas debajo de la resistencia y cuánto abre el aire va a cambiar la cantidad de algodón que tú tienes que poner. Por ejemplo, si pones el agujero de 1.2 milímetros debajo de la resistencia, cuando dé una cala va a meter mucha más presión dentro de la cámara que si pone el agujero de 1.7. Esta presión positiva va a ayudar al drenaje. El líquido va a entrar cada vez que tú des una calada. Sin embargo, con la de 1.7 apenas va a meter presión, porque la calada es mucho más sin esfuerzo, no se genera esa presión positiva dentro de la cámara. Entonces el setup ahí cambia. Si le va a poner el agujero de 1.2 y lo va a cerrar, puedes poner más algodón. Si le va a poner el agujero de 1.8, recomiendo peinar muy bien el algodón y sobre todo que las puntas del algodón no lleguen a tocar el deck. Las puntas del algodón que se queden ligeramente separadas. Cuando el líquido entra por la punta del algodón,
entra mucho más rápido y con mucha más facilidad. Sin embargo, si toca la pared, lo que está encontrando es un tope y le cuesta más penetrar en las fibras. Esto pasa en todos los atomizadores, no solo en este, una cosa común. El otro cambio que tiene bastante interesante sería lo de la anilla de aire. En la versión Vintage Edition o en la versión normal del Bike V6, la anilla de aire no tiene un fin. Entonces tú intentas quitarlo de un mod y te da vueltas. Tienes que agarrarlo como de la pequeña parte que queda entre la anilla y el tanque. Eso pues dificulta un poco más el quitarlo y ponerlo. Entonces me parece un acierto ponerle el final, el inicio y el final a la anilla. Facilita mucho el sacarlo de los mods. El tercer cambio que han metido, que es menos significativo, aunque a mí no me gusta, sería el de las tóricas de silicona. Prefiero el NBR o el Vitón porque cogen menos sabor. La silicona tiende a apestarse más con el tiempo. Con los orgánicos no tanto, pero sin embargo con los sintéticos, si vapeáis sintéticos, sí van a cogeros mucho el olor. Pasa, por ejemplo, recuerdo la Top Cap del Siren traía debajo una plancha de silicona enorme. Esa plancha de silicona se apestaba viva. Con los aromatizados muy fuertes de alguna fruta, por ejemplo, se quedaba el olor metido. Y también, pues eso, con sintéticos. Yo, por ejemplo, le eché al Siren Tormento, estuve un tiempo echándole Tormento y usándolo en RDL, y con el tiempo se quedó el olor del RI4, se quedó ahí metido y no había manera de sacarlo. Ciertos aspectos negativos del anterior se siguen manteniendo, como por ejemplo, que cuesta en la campana que coja el filete con el deck. No es tampoco dificilísimo, ni es que esté mal hecho el filete, al contrario, luego enrosca bien, pero sí que cuesta de primera encontrarle la posición recta para meterlo. Una cosa que os quería enseñar también es que esto se puede desenroscar y podéis acceder a ver el deck. Es muy fácil, simplemente enroscáis la campana hasta el final sin apretarla, desenroscáis un poco el tanque y ya agarráis campana y tanque y vais girando los dos. Con estos dedos vais agarrando cada vez que deis un giro, por si se sale que no se os caiga. Entonces doy un giro, agarro, doy un giro, agarro, doy un giro, agarro. Y ya está, lo tenemos. Es bastante sencillo y se puede acceder a mirar pues el DEL, la resistencia, ves cómo está, si está drenando bien y tal. Luego, para meterlo de nuevo, lo primero que tiene que coger es la campana. ¿Ves? A mí ya me ha cogido, ¿veis? Digo, a veces cuesta un poco encontrarle el punto, pero no es nada del otro mundo, no es imposible. Entonces yo vuelvo, enrosco todo hasta el tope, vuelvo a ver el drenaje a mi punto y ya lo tengo listo. Se tarda más que con otros atomizadores que son más sencillos para hacer esto, pero se puede hacer. Podéis comprobar el estado de la resistencia en un bike. Otro punto negativo que mantiene sería para mí el pin de latón. A mí ya os digo, no me gusta el latón. Es un material menos resistente, se oxida, le sale pátina. Si lo atornillas muy fuerte, luego cuando intentas desatornillarlo y está ya oxidado, puede cascar. Cuando metes el giro con el destornillador saltan trozos, que me ha pasado en el Bike V6 Vintage Edition, me ha pasado. Solución, comprar el pin de Morichi de una sola pieza en acero. Ya está, con eso se soluciona ese problema. Sin embargo, habiendo mejorado el sistema del drenaje, para mí le han quitado el mayor punto negativo que tenía el atomizador, que era la inestabilidad entre los setups. Ahora es mucho menos inestable y es mucho más sencillo encontrar el punto perfecto de drenaje y reproducirlo en cada setup consiguiente. También lo del anillo del aire, poder sacarlo más fácil de los mods me parece estupendo. Con estos cambios que se le han metido al atomizador, este Bike V6 Plus sí entra en mi top de atomizadores favoritos, o sea que ahora lo meteré en la lista de reproducción de mis atomizadores favoritos. En el tema de sabor, golpe, etcétera, todo se mantiene igual. Es el mismo atomizador, con la misma geometría, con en definitiva el mismo aire. Entonces el atomizador se mantiene igual en términos de rendimiento. Sí es verdad que como simplemente dando 3/4 de giro de campana podemos mantener la campana mucho más baja, que quizá eso con un Latakia simple sin mezclar, con un Kentucky simple sin mezclar, también el atomizador va a ir mejor. Con un Burley simple, con aromas simples, la campana más baja, más pegada, más cerrado todo, quizás nos va a dar más intensidad de sabor. Luego en el vídeo del Bike V6 Vintage Edition os dije que no había probado la campana Rounded, es decir, la campana que es plana lo mismo, pero tiene los laterales un pelín abovedados. Allá sí la he probado muchos líquidos con ella y la verdad es que el atomizador no cambia tantísimo, se sigue manteniendo seco, pelín a lo mejor más cremoso, pero sí es verdad que cambia, se vuelve más adapto a otros líquidos. Por ejemplo, en la campana de la Rounded,
los lúpulos salen increíblemente buenos, salen increíblemente completos. Tanto la parte afrutada como la parte de marihuana, el pomelo, la acidez, salen muy completos. Luego, como esa campana también saca bien los oscuros, pues le podéis meter perfectamente el Stout Latakia y os va a sacar de lujo tanto el café como el Latakia como el lúpulo. Le podéis meter la English Ale, también os lo va a sacar de lujo. Otros líquidos que he probado son los Cavendish, muchos Cavendish de 100% flavor que me están gustando mucho. El Malzinga yo creo que este es el atomizador del Malzinga. Este con la campana rounded y el tanque largo, lo abre una barbaridad y le sacas todas las notas que tiene el líquido. Le saca la punta de vainilla, la pequeña cantidad de fruta que tiene, ese Cavendish que no es de melaza, le saca una barbaridad de cosas, le saca incluso los tabacos que lleva de fondo, ese Virginia, ese Burley. Toda esa mezcla por completo se la saca. También si sois amantes del perique, pero no del perique excesivamente dulzón, como podría salir en un Vampire o como podría salir en un Bishop, con esas notas de fermentado dulce en su máxima potencia. Si os gusta el perique una versión un pelín más seca, o el perique mezclado con un Virginia seco y tal, como el perique VM, el perique V&M, que es con Maryland, el Virginia Fall, que es un Virginia pericado, si os gusta ese rollo, en un equilibrio más tendente al seco, os va a gustar la campana rounded. Os va a gustar porque mantiene esa ligera cremosidad que necesita el perique sin pasarse. Las notas de fermentado también están muy potentes, pero mucho más analógicas, se sienten mucho más cigarretosas. Por eso digo, la campana esta rounded, cuando mezcla el perique con un Virginia seca round, sale muy bien, muy analógico, muy rico. Pienso que hay mucha gente que va a preferir esta campana, la campana rounded, a la campana flat en muchos tabacos, ya sea tabaco simple o mezcla. Porque como he dicho, el atomizador no se da la vuelta, no se vuelve un Penodas porque le ponga eso, es simplemente un pelín menos seco, un pelín más cremoso, el vapor con más cuerpo. Las mezclas tienden a ser más redondas, cuesta más diferenciar dónde acaba un Virginia y dónde empieza un Oriental, todo se vuelve ligeramente más armonioso. Y yo pienso que eso le puede gustar a mucha gente antes que la violencia que trae la otra campana. Y también hay casos en el que un mismo líquido te puede apetecer vapearlo en una campana en un momento y en otra campana en otro momento. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la lupa. Es un líquido que voy a revisar dentro de poco, entonces no quiero explayarme mucho, pero la diferencia principal entre las dos campanas es la cantidad que se siente la avellana y lo seco y violento que se siente el Latakia. Entonces, hay veces que me apetece que la avellana predomine un poco más y no tener ese Latakia tan violento, porque hacerme caso, un Latakia muy violento el de la lupa. Y otras veces que me apetece sentir ese Latakia violento súper seco y me pongo la otra. Tened esto en cuenta porque un aromatizado que a lo mejor no os gusta en la campana rounded porque sale demasiado la fruta, quizás en la campana flat salga menos la fruta, más el tabaco, etcétera. Tenerlo en cuenta y probar en ambas campanas a ver en cuál os llena más. Una cosa es que en este atomizador la campana rounded no viene, solo os trae la flat y solo trae el tanque más barato, que es el tanque de policarbonato. Esto se ha hecho para reducir el coste del atomizador final. Este Baika V6 Plus sale por unos 116, 120 euros, una cosa así. Sin embargo, el Vintage Edition salía a 140 y pico, quizá algo más, o 150, creo que 150. Porque claro, traía dos tanques, traía las dos campanas, entonces todo eso encarece el producto final. Esto en cierto sentido es bueno porque quizás no quieres comprarte la campana rounded, solo quieres la flat, entonces pues bueno, te va a salir bastante más barato. De todas formas me parece que es uno de los Baika más caros si quieres tener completo, porque para cambiarle el aire tienes que comprar un deck entero. O sea, no un deck completo, sino una pieza bastante grande del deck, bastante difícil de mecanizar, de trabajar. Entonces te sale a 25 euros cada Airpin que le quieras cambiar. Hay tres Airpin, el de 1.7, el de 1.4 y el de 1.2. Viene de serie con el de 1.7, entonces yo pienso que la mayoría de gente se querrá comprar al menos el de 1.4 para tener la calalla un pelín más cerrada. Yo no conozco mucha gente que vapea 1.7. Más bien 1 milímetro, 1.2, 1.4... Sobre ese rango yo veo que se mueve la gente. 1.7 quizás se hace demasiado abierto. A mí no, yo me he acostumbrado, son un par de días te acostumbras y está bien. Entonces, a los 116 que vale el atomizador, le tienes que sumar 50 pavos si quieres tener los dos Airpins, que valen 25 euros cada uno.
Luego si quieres meterle el tanque de metal, pues también súmale unos 20 y pico pavos, no sé si eran 20 o 22 o 25, dependiendo si es radiator, si es normal. Y ya si se te va la cabeza y quieres tenerlo estándar y nano, pues súmale otro pastón. O sea, al final te ponen 250 euros de atomizador si lo quieres tener completo fácilmente. Entonces me parece uno de los bikeguns más caros de tener completo. A mí la verdad que me gusta mucho y para mí sí ha merecido la pena pillármelo, por eso también pillé el V6 Plus, porque ya el V6 me encantó el perfil de sabos que tenía y quitándole el fallo ese de que el drenaje es muy inconsistente, el atomizador para mí se vuelve casi perfecto. Es la hostia de atomizador, es la bomba en realidad el perfil de sabos que tiene. Si tuviese que hacer un top de mis 3 bikes favoritos de la saga de los bikes para oscuros, V6, V7 y V8, yo el primero pondría el Bike V7 Plus. Y luego pondría el Bike V6 Plus. El primero por el sabor que da con mezclas, que es la puta hostia, lo que hace con las mezclas es maravilloso. Pero luego en tema de vapearse un Latakia solo, sin nada, Y además, si le quieres meter mezcla, el Bike V6 también puede. El 8 le cuesta más digerir una mezcla, la mayoría no las digiere. Pero el 6 sí digiere muy bien las mezclas, incluso con las rounders le pueden meter aromas muy complejos como el Malzinga, que tienen un montón de matices y se lo sacas todo. Luego con las dos campanas me parece también que es posible que sea el bike más versátil de todos, el que más tipos diferentes de líquidos digiere. Además, el Bike V6 y el Bike V8 me parecen que son los dos bikes que menos sabor pierden cuando le cierran mucho el aire. Es decir, cuando le pone el air pin de 1.2 se mantiene bastante el sabor. La diferencia no es tan vasta como en el V7 ponerle el de 1.2, que el sabor desaparece. A mi gusto, Puede ser luego que otro paladar no lo sienta así. Pero a mi gusto estos no pierden tanto. Entonces, si os gusta vapear cerrado, antes que el V7 quizás me pillaría o el V8. Pero si no tenéis prejuicios en el tema de la calada, yo, aunque no estoy acostumbrado, os recomendaría que pillaseis el Air Pin, o sea el deck de 1.4 milímetros, porque creo que es el que mejor compromiso de sabor y de tiro os va a dar. Así que como ya queda todo dicho, espero que os haya entretenido el vídeo, que os esté gustando el nuevo formato, que en fin me lo estoy currando un poco más para hacerlo todo más ameno, porque yo entiendo que 50 minutos de revisión o una hora de revisión no todo el mundo se la come y quizás no hace falta entrar tantísimo en detalle para daros una idea clara de lo que es un atomizador, por si queréis gastaros por lo que cuestan estos atomizadores, unos 100 y pico pavos. Entonces las cosas van a seguir siendo así, vamos a seguir haciendo los vídeos de esta manera, teniendo el chat en directo para que podáis preguntar la duda que tengáis en el momento. Y si queréis una información ulterior, porque os hace falta ver un setup en más detalle o lo que sea, siempre me lo podéis pedir por Telegram, me lo podéis pedir por aquí, me lo podéis pedir en Facebook, en el grupo Zona Orgánica, meteros, me lo pedís, yo os mando un vídeo haciendo el setup más detallado, dando el consejo que haga falta. Y bueno gente, a pasar buena semana, cuidarse y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, os dejo con una calailla.